Hola, estamos acá en Violín Criollo. Hoy tenemos a una amiga, amigaza, laburante de la cuerda, que hace muchos años. Ella es Pétalo Seltzer. Bueno, para los que ya la deben conocer, es la directora de Cuerdas del Plata. También tiene su quinteto Nox y compone, es compositora, arregladora, guionista. También participa y es activista dentro de las redes del tango y de la comunidad haciendo su revista El Sordo. Y bueno, participó de la Escuela Orlando Boni y del teatro también. Así que, bueno, es una colega muy querida en el ambiente. Y bueno, Pet, bienvenida y te quiero un montón. Gracias, Marce, yo también te quiero. Gracias por la invitación, por el espacio. Está buenísimo el laburo que estás haciendo con la morada del tango nuevo. Bueno, y nos convoca en la que Violín Criollo el análisis en este caso, de las obras que venís trabajando, y es interesante también la formación que trabaja Pétalo. Específicamente vamos a hablar de la orquesta de cuerdas de la Plata. Y bueno, vos tenés varios tangos. Vamos a hablar de los que ya están grabados, de Deriva y Fiebre. Eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Contanos un poquito eso. Y también cómo armaste la orquesta de cuerdas. Bien, si querés empiezo por ahí un poco contando cómo es el proyecto, cómo es la formación. La formación de la orquesta son 8 violines, 3 violas, 3 chelos y un contrabajo. Y cuando hacemos... Arrancamos de nuevo porque Violín Criollo se lo merece. Arrancamos ya, gracias por avisarlo del eco. Vamos de nuevo, ¿por qué? Porque Messi se lo merece. Y vamos con Violín Criollo una vez más. A ver, sin EQ. Gracias por avisar. Estamos acá en Violín Criollo. Hoy tenemos a una amigaza, laburante de la cuerda, que hace muchos años. Ella es Pétalo Seltzer. Bueno, para los que ya la deben conocer, es la directora de Cuerdas del Plata. También tiene su quinteto Nox y compone, es compositora, arregladora, violinista. También participa y es activista dentro de las redes del tango y de la comunidad haciendo su revista El Sordo. Y bueno, participó de la Escuela Orlando Boni y del teatro también. Así que, bueno, es una colega muy querida en el ambiente. Y bueno, Pet, bienvenida y te quiero un montón. Gracias, Marce, yo también te quiero. Gracias por la invitación, por el espacio. Está buenísimo el laburo que estás haciendo con la morada del tango nuevo. Bueno, y nos convoca en Violín Criollo el análisis en este caso, de las obras que venís trabajando, y es interesante también la formación que trabaja Pétalo. Específicamente vamos a hablar de la orquesta de Cuerdas del Plata. Y bueno, vos tenés varios tangos. Vamos a hablar de los que ya están grabados, de Deriva y Fiebre. ¿Eso cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Contanos un poquito eso. Y también Bien. cómo armaste la orquesta de cuerdas. Bien, si querés empiezo por ahí un poco contando cómo es el proyecto, cómo es la formación. La formación de la orquesta son 8 violines, 3 violas, 3 chelos y un contrabajo. Y cuando hacemos tangos cantados, tenemos una voz, ya sea femenina o masculina. Después, el proyecto surge en el 2016, a fines del 2016, como una prueba, como una investigación, porque éramos varios los cordistas que estábamos
que estábamos disponibles, por decirlo de una manera fina. Entonces, eh, dijimos con Cata y con Kebar, con Anaí, con Irán, dijimos, bueno, vamos a hacer 5 ensayos y tocamos, preparamos un par de arreglos que yo ya tenía escritos y tocamos. Y los probamos a ver qué pasa, si funciona, si no funciona, porque teníamos bastantes dudas de que funcionara, de que se pudiera mantener la gestualidad, de que fuera interesante, porque, digamos, los grupos, teníamos un poco la idea de que las formaciones que son de instrumentos similares y que no tienen otros timbres, por ejemplo, que no tiene bandoneón, o que no tiene piano, o que no, no teníamos otro tipo de instrumentos que no fuera de cuerdas que se banquen, digamos, que se banque todo un concierto, para lo que era en ese momento nuestra concepción del espectáculo, de cómo dar un espectáculo. Así que bueno, en principio fue una prueba que hicimos, bueno, pero nos divertimos mucho haciéndola, nos divertimos mucho haciendo los ensayos y preguntándonos, haciéndonos las preguntas de rigor en cuanto a qué recursos de la cuerda podemos usar sin irnos demasiado de lo que nosotros creíamos que era la gestualidad tanguera, ¿no? Después, cuando estás haciendo cosas, pasan cosas. Pero bueno, digo, eh, un poco el desafío es utilizar los recursos de la cuerda que tiene un montón. Digamos, usar el pizzicato, usar las dobles cuerdas, usar los recursos percusivos. Así que bueno, más allá de los recursos expresivos que vienen de la mano de usar el arco, ¿no? Pero, así que bueno, básicamente es una investigación que empezamos en el 2016 y después ya en el 2017 empezamos a ensayar fijo y acá estamos. Este, Perfecto. sí, sí, la verdad que nos gusta mucho hacer ese trabajo y también profundizar un poco en las discusiones sobre los recursos de los instrumentos de cuerda a la hora de hacer ensamble, cómo diferenciar, digamos, porque acá un poco el desafío es siempre diferenciar las líneas melódicas, salvo que pongas a todos a tocar lo mismo, que siempre estés tocando en Claro, tutti. Pero cuando tenés, no sé, un doble solo o tenés un solo contra tutti, que es cuando tocan todos y uno solo se diferencia y están tocando legato, y, digamos, ¿cuáles son las maneras para que alguien que no necesariamente tenga que estar muy entendido en lo que es el repertorio para cuerdas, sino alguien que sencillamente vaya a ver un concierto pueda disfrutar tener el el oído concierto? crítico de escuchar esa melodía. Por eso me interesaba como preguntarte lo de la textura, que es lo que estás hablando, ¿no? Que es cómo actúan las voces y los diferentes roles dentro de la instrumentación, digamos, y la combinación y las variantes que tenés que usar dentro de un mismo acorde como para que se destaque una melodía en relación a la otra. ¿Eso lo fueron descubriendo? Sí, en realidad em, el tema de las voces, vos sabés, viste, Es una vos lo búsqueda conocés, constante, sí, sí. es una búsqueda constante porque en algunas orquestaciones, digamos, en algunas decisiones estéticas conviene más, digamos, va a depender de cómo venga el discurso de ese tema. O sea, si vos querés tal vez un momento más glorioso y más sonoro y que sea, podés usar tanto un tutti cubriendo la mayor cantidad de octavas posibles, haciendo voces, como también aprovechar la fuerza de un unísono orquestal en registro grave. Digo, depende siempre la decisión de las voces, cuál es el desarrollo formal de esa música, de dónde Claro. venís, hacia dónde vas, porque, No, no, porque hay muchas sabes, opciones. te preguntaba porque eso, digamos, como
como cuerdistas, digamos, es eh, lo que menos nosotros estamos acostumbrados, digamos, a tocar como melodía siempre, y nos ponen la partitura y tocamos una melodía y cambiamos de roles tímbricos sin pensar, ¿no? Porque por ahí el bandoneón sí tiene 2 manos, el piano tiene 2 manos, como que la cuestión de la textura lo tiene más incorporado. El violinista Sí. como que, viste, está más, entonces a la hora de escribir está bueno pasar la data y que cuentes la experiencia. Ahora lo vamos a ver en partituras, porque seguramente van a haber consecuencias, digamos, o ganas de escribir como lo haces vos para cuerdas, y está bueno que cuentes, digamos, los secretos de la cocina, así, así inspiramos a más cuerdas del plata, ¿no? Me encanta. Bien, ahora que hablas, se me ocurre también sobre la marcha, el tema de los roles en cuanto a el tocar la melodía o hacer un acompañamiento. Ya de por sí tener que hacer un marcato, una síncopa, un 3-3-2, cualquiera de los modelos de acompañamiento, no es lo mismo para un violinista hacerlo en la cuerda de mi, en un registro agudo de que va a sonar chingui, 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 ¿viste? Que eso, si pasan hay un resultado A que si vos tenés que hacer una síncopa en el registro, digamos, cosas que más convienen, hay algunos recursos que son conclusiones a las que llegamos después de probar cosas. Siempre que quisimos probar alguna síncopa en un registro agudo, no funcionó. Tal vez no funcionó en ese contexto en el que nosotros lo estábamos queriendo hacer, pero no funciona por una cuestión de articulación también. Digamos, del tipo de sonido y del tipo de volumen que hay en algunos registros. Claro, tal cual. Sí, yo, digamos, no me aventuraría a dar una regla o una receta sobre eso, pero bueno, hay para los acompañamientos para los acompañamientos puros y duros, porque después hay, por ejemplo, no sé, cuando hacemos malarreado, que hacemos un arreglo, empieza con una gestualidad, que es un marcato en 2, digamos, o tiene momentos de síncopa donde sí usamos, digamos, son melodías que tienen esa forma, pero no son estrictamente acompañamientos, Claro, tienen eso te la iba a forma decir, claro. rítmica. Claro, claro. Entonces, ahí sí usamos otros registros que son Claro, útiles, porque discursivamente eso es útil en ese momento. claro. Pero bueno, digo, entonces si queremos hacer, yo hoy, si tuviera que hacer un acompañamiento de una síncopa, de un marcato, de una yumba, de un 3-3-2, o de un umpa-umpa, o de lo que sea, estrictamente como acompañamiento, sé que hay registros en donde eso no funciona. Rinde y conviene más hacerlo grave, como Sí. primera. Después experimentamos, pero en los Después ensayos vemos. como voy a la parrilla, ¿no? A un bar, así a tocar. Y hay un Sí. guitarrista, yo tengo que hacer un acompañamiento siendo violinista, para tirarme a la cabeza me tiro grave, perfecto. Sí. Y con otro Después vas a cuerdista, encontrar lo otros mismo. ejemplos. Y si Sí, hay un cello, lo mismo, no importa si hay una cuerda grave. Mejor exacto. me tiro al grave. Sí. Claro, claro, Apoyás perfecto. esa gestión. Apoyo esa gestión, buenísimo. Por ejemplo, acá tenemos a toda la orquesta tocando contra una sola persona. Digamos, toda la orquesta tocando contra un chelista. Esto ya nos pone una limitación en cuanto, ya de por sí cuando toca un solista, hay, como decimos siempre, hacer cuerpo a tierra, ¿no? Claro. En el registro que toques, tenés que prestar atención a qué es lo que está pasando con el solista, entonces... O sea, tener en cuenta de que a alguien se tiene que destacar que que no es el acompañamiento, claro. Claro, Quiero estar presente rítmicamente, ¿no? Justamente claro, por porque si no eso. se cae todo. Claro, En este caso, bueno, al principio cuando estamos haciendo el tutti de la orquesta, es un acompañamiento que es tranquilo, que los violines primeros
hacen unísono, los violines segundos hacen voces, las violas hacen la octava de lo que hacen los violines primeros, y los chelos hacen un pizzicato que es la misma, que también es la misma línea melódica que hacen los violines primeros, pero en pizzicato. Entonces eso hace una combinación que es la articulación del pizzicato al mismo tiempo que se articula la nota larga. Entonces es como un pizzicato que queda con una nota, que queda con ¿Qué onda el sonido. pizzicato en el cello, Pet? ¿Se escucha en ese contexto? Viste que el cello con el pizzicato, no sé si... Depende con cuánta uña lo toquen. Viste, hay un pizzicato, vos pueden hacer un pizzicato más, pizzicato Bartók, y que suene el golpe, por ejemplo. Pero si no, en ese registro por lo menos es más una sensación. Sí, viste, sí. Más una sensación que estar, digamos, que algo destacable. Por eso Claro, viste, sí. Ok, apoyan la gestión en ese registro, bien. pero no, se siente más de lo que se escucha, por ahí, digamos. Sí, sí, tal cual. Yo notaba Si lo todo mismo, por lo, eso te preguntaba, en ese registro como que el chelo le decís, ¿pero qué pasa? No, no es el chelista, es el registro del... claro, Genial. Entonces ahí apoyan la gestión, digamos, de la cuerda eh, más aguda sería, ¿no? En esa sí. primera parte, bien. Ahí toda la cuerda apoya, bueno, hace Como una empiezan introducción al con solo. una introducción, claro, que en realidad es el acompañamiento. Entonces es la preparación, los cuatro Eso es la compases, preparación. sí, es la introducción del tema que después se convierte en el acompañamiento del solo de cello. Bien. Y ahí el solo Este, de cello entra 2 pulsos después. entra en el compás 5, ya cuando digamos, la introducción se establece como introducción, ya cuando vuelve a empezar esa introducción, ya entra el solo de cello. Entonces, esa introducción se termina convirtiendo en el acompañamiento del solo. O sea, es como que el resto de la orquesta prepara el terreno para la entrada del solista, en un registro y en un volumen que permite que el solista entre tranquilo, digamos, Qué digamos, es difícil un tema que es eso. tranquilo. Sí, es difícil, pero bueno, por ejemplo, ayer nosotros estamos ensayando de nuevo hace 2 semanas y ayer lo ensayamos y esta premisa de cuando uno está tocando, acompañando a alguien, si vos mismo no escuchás al solista porque algo como individuo dentro del grupo, dentro de la totalidad de la orquesta, algo, uno está fallando en algo. Claro. Entonces, eso es un buen, es un Indicador. buen parámetro, es un buen Claro. parámetro para tener algo de qué agarrarse si uno no está seguro de De qué es lo que tiene que hacer. O referencia. sea, siempre Y ahí de ahí referencia. el cello entra con todo, con presencia fuerte, Sí, una melodía ligada, expresivo, vibrato a full. y no se choca con la melodía de arriba, que aunque es ligada por el contrapunto. No se choca por eso y también porque la melodía de arriba son redondas. O sea, son notas largas, entonces, y ya se escucharon. Entonces, eh, se establece una línea melódica, que es esta introducción, que tiene poca actividad rítmica, porque son 3 redondas y después un rítmico en respuesta, un rítmico de un compás. Entonces, cuando el Cuando hay cello entra, movimiento rítmico abajo, se destaca igual. Aunque sea el timbre no parecido, pero que aunque sea la misma cuerda, se destaca igual. Está claro, buenísimo esa data. claro. Claro, entonces, y aparte entran en momentos diferentes. La cuerda, el resto de la orquesta entra en el pulso 2 y el cello entra en el pulso 3. Entonces tienen momentos de articulación distintos. Cada uno entra en su momento. Y yo no le agregué más cosas al acompañamiento, ni a esta introducción. O sea, es una línea melódica muy sencilla, una line cliché, que
se no repite. tiene mucha más información y se repite, entonces en este contexto no es invasiva, sino que apoya la gestión. Digamos, no compite el resto de la orquesta con el solista. Por lo menos esa es la idea. Eso te iba a decir, es interesante también el acompañamiento que mantenga, ¿no? Que ahí mantiene también, que no llama la atención, digamos, que acompaña y persiste en la misma forma rítmica, entonces logra esto que decís vos también, ¿no? Porque si no, tal vez si pones una síncopa muy marcada, por ahí se pone muy, llama mucho la Sí. atención. O cambio de idea, o por ejemplo, si yo en vez de hacer lo mismo hiciera otra línea melódica cuando quiero hacer el acompañamiento de cello, sería una información nueva. En este caso ya la cabeza escuchó, ya el registro que hay es de una melodía de 4 compases, que después es la misma, y después es la misma. Entonces es temática, pero es más, no compite contra la gestualidad del cello, contra la línea melódica del cello, ni con los ataques, ni con los momentos en los que ingresa a hacer la melodía de cada Bien, motivo. espectacular. Así que bueno, este es un ejemplo de una Bien decisión concreto, orquestal, bien claro. concreto de una decisión orquestal en donde vos podés escribir un tutti orquestal contra un solista. Vamos a ver ahora el otro ejemplo que tenemos Sí, de fiebre, el rítmico. Este está bueno. Contame es lo un, de las voces acá en el rítmico. ¿Cómo lo, o sea, sí, contame qué voces hacen, lo de las bien. sextas, las terceras, o por Bien, ahí. eso también depende del registro en el que estemos, ¿no? Digamos, si voy a usar un registro medio y si voy a usar a toda la orquesta, lo que hago muchas veces es, si voy a usar 3 voces, digamos, no es este el orden, ¿no? Estoy como lo estoy pensando ahora, pero primero es la decisión orquestal. ¿Qué Claro, filas van a estar incluidas en relación a qué es lo que se busca? Y después, si van a ser 3 voces, si van a ser 4, digamos, o si va a ser un unísono. claro. Entonces, y luego de eso, el registro. El registro va a limitar la cantidad de voces que podamos tener porque tenemos unos límites con el registro que son clarísimos y que muchas veces estamos a las puteadas porque Sí, no sí. podemos poner el fa sostenido que necesitamos los Por eso te violinistas. preguntaba lo de las voces con las cuerdas, ahí te debes pelear un montón, es difícil escribir en ese. Pero bueno, ahí en este caso, en el tutti, ahí, en este caso puntual, ahí, ¿cómo lo hiciste? En este caso puntual tenemos a la melodía principal en los primeros, que está en do menor, y que las violas y los El chelos, registro es medio ahí, del violín 1. registro medio del violín 1, las violas hacen la misma melodía una octava abajo, y los chelos hacen la misma melodía, el principal, una octava abajo. Entonces estoy en 2 octavas. Digamos, ese es el rango en este rítmico particular es de 2 octavas. Y después elegí escribirlo a 3 voces. Entonces los violines segundos, que son 4, se dividen las 2 voces. No usé la sexta, usé tónica, tercera, quinta, digamos, no me arriesgué demasiado en estas voces. Pero suena bien empastado. Sí, porque vos pensás que cuántas duplicaciones, digamos, hay 4 violines primeros que están haciendo un unísono. Después tenemos 3 violas que están haciendo la misma melodía con el volumen que tienen, una octava abajo. Después tenemos a los 3 chelos, que tienen bastante volumen también haciendo. Entonces los graves están muy presentes y a mí por lo menos es una decisión de voces que sé que funciona. Sé que Bien, sí, funciona. no, eso se escucha muy, muy bien pegado, así conciso, está bueno como para copiarlo.
que Sí, funciona, digamos. funciona y no hay demasiado, no hay muchas, Y los no hay violines mucha ahí hacen vuelta. divisi, no hacen doble cuerda, siempre divisi, digo, como para que se Sí, entienda porque son bien. cuatro. A veces sí hacen dobles cuerdas en otros contextos, cuando tienen por ahí algún acompañamiento que tienen dobles cuerdas, sí. Pero bueno, de nuevo, como son tantos, son cuatro violines, digamos, hay bastantes jugadores por Por fila. fila. Muchas veces ni amerita hacer las dobles cuerdas. Muchas veces no tiene demasiado sentido y otras veces sí. Y Sí, ahí en el este caso, registro al contrabajo en relación al segundo violín o a la viola, se escucha bien también, o sea, eso, la distancia, sí, digo. sí, la distancia del contra, Sí. sí, 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 porque aparte, Si lo haces más agudo ya te queda muy, muy chichi, si lo haces muy sí, si lo grave hago te más queda muy agudo, piola. claro, si lo haces más agudo, de ese registro, primero el contrabajista te va a putear, Claro. para empezar. Y además, en este caso, el contrabajista, o por lo menos las decisiones estéticas que tenemos en la orquesta es que haga de base, que haga de base, que tire todos los armónicos graves que pueda y que realmente sea el sustento rítmico de la base y el sustento armónico en algún punto. Sí, Es sí, un rol sí. muy importante en este caso. Entonces, normalmente en esta formación yo hasta ahora no vengo usando un registro más agudo del contrabajo porque deja de sonar. Digamos, tiene que bancarse a toda la orquesta, uno solo, y aparte hay un solo contrabajista, Diego Kevarkian, es lo más. Te quiero Entonces, preguntar, ¿vos tenés los nombres de todos ahí o los pasamos después en una plaquita? Eh, como quieras, te los puedo decir, los podemos poner una placa, lo que dale, prefieras. decí los nombres si podemos. O Dale, sea, Orquestas del Plata son, somos muy en bien, los violines Catarina Deisler, Anaí Meléndez, Julia Testa, Aranza Baroa Guisolfo, Irán Lobazano Andreo, Araceli Calvimonte y Valeria Velázquez y yo. En las violas está Maite Unzurrunzaga, Esteban Fioroni y Federico Butera. En los chelos está Florencia Butler, Rocío Espinosa y Tomás Dulcich. Y en el contra está Diego Kevarkian. espectacular, espectacular, Eh, genios totales. Y es- última preguntita, así como para ya cerrar. Los tutis orquestales, ¿tenés una fórmula así de textura también de voces, como tiraste recién de que, de que no usabas las sextas, que usabas las terceras y las quintas, que te funcionaban, y a 2 octavas? Porque los tutis, la textura también suena muy, muy armada. Eso como... Mira, los tutis depende. Si es a cuatro voces, muchas veces si uso la sexta y otras notas, digamos, dependiendo de cómo sea la melodía y en qué armonía esté. Dependiendo de la disposición, si voy a hacer, digamos, de la disposición me refiero a la distancia entre las voces, ¿no? A veces si queda una disposición que quedan todas las voces muy pegaditas, chilla más, entonces a veces conviene hacer una disposición más abierta, en ese caso tal vez alguna de las voces pasa a las violas y las violas hacen divisi, y a veces cuando queremos lluvia de vino y que sea un tutti a Bien toda máquina, a fenomenal, toda toda orquesta, máquina. muchas veces uno de los violines primeros hace un sobreagudo y hace brillito arriba, entonces eso hace la amplitud del registro sea de 4 octavas. Más pomposo. Sí, más pomposo. Es para algunos momentos, no para todo el tiempo. Buenísimo. Bueno, gracias, Pet. Gracias, Estuvo Marce. buenísimo. Seguramente vamos a repetir.
Así que nos quedaron fórmulas para la viola, que es un tema también aparte que es interesante tratar, y para el cantante. Así que bueno, este, Sí, sí, sí. Y este tema y con esto ya te dejo ser, esta idea de que por ahí en la orquesta el otro desafío fue que cada fila tenga sus momentos. Que no sea siempre todo, los violines primero la melodía, digamos, hay un montón de solos de viola, un montón de solos de violines segundos, intentando también que el contrapunto del resto de las filas se equipare. Esto, bueno, también fue uno de los desafíos, ¿no? No siempre los segundos haciendo las voces, sino muchas veces también haciendo contrapuntos melódicos. Así que bueno, nada, todo sí, como como para que se diviertan todos, para que todos la eso es pasen bien. exacto, sí, eso es Claro, muy importante, muy sí, es muy importante. importante, muy importante. Bueno, te mando un beso grande, grande, gracias. Otro para vos, Bueno, Marce, mil seguimos gracias. batallando porque de cabeza dura no nos ganan, No, pero sí quieres combatir. así que seguimos, exactamente. Besote, besote. Besos, muchas gracias.